En una cálida tarde de junio de 2018, el cuerpo de Dorian Matthews, de 48 años, fue encontrado en una cabaña aislada en las afueras de Des Moines. Detrás de su exitosa imagen pública yacía un secreto devastador. Había estado teniendo una aventura con la hija de la mejor amiga de su esposa, una traición que finalmente le costó la vida. Acto 1. La luz de la mañana se filtraba a través de las puertas automáticas del hospital, mientras Evelyn Matthews deslizaba su tarjeta de identificación exactamente a las 7:30 de la mañana, tal como lo había hecho durante los últimos 12 años. A los 48, su cabello castaño rojizo mostraba solo indicios de gris, y su cálida sonrisa tranquilizaba a los pacientes nerviosos en el momento en que se acercaban a su escritorio de recepción. La placa de identificación decía Evelyn Matthews, servicios al paciente, pero para la mayoría del personal irregulares, ella era simplemente Evelyn, la mujer que recordaba cumpleaños, guardaba dulces para los niños, y de alguna manera lograba mantener el orden en el caótico mundo del Hospital General del Medio Oeste. Sus colegas a menudo se maravillaban de su capacidad para manejar a los pacientes más difíciles con gracia. El Dr. Peterson, el jefe de personal, regularmente la elogiaba durante las reuniones del departamento, poniéndola como ejemplo del cuidado compasivo que se esforzaban por brindar, incluso en los días más ocupados, cuando la sala de espera se desbordaba de pacientes frustrados, y las líneas telefónicas nunca dejaban de sonar. Evelyn mantenía su compostura, su voz calmante, una presencia constante que parecía calmar la tormenta de la burocracia hospitalaria. Su vida fuera de los muros del hospital era igualmente bien ordenada. Dorian, su esposo desde hacía 22 años, dirigía una exitosa firma de bienes raíces comerciales en el centro de la ciudad. A los 48, aún mantenía la constitución atlética que había llamado su atención por primera vez en una subasta benéfica todos esos años atrás. Su casa de estilo colonial en el tranquilo suburbio de Willow Heights representaba todo por lo que habían trabajado: el césped bien cuidado, el garaje para 2 autos, el vecindario donde los niños todavía jugaban afuera hasta el anochecer. Sus mañanas seguían una rutina cómoda. Dorian preparaba el café mientras Evelyn empacaba sus almuerzos, y compartían el periódico durante el desayuno, discutiendo eventos locales y sus planes para el fin de semana. Él la besaba para despedirse precisamente a las 7:15, ajustaba su corbata y se dirigía a su oficina en el centro. Sus noches estaban llenas de cenas tranquilas, eventos comunitarios ocasionales, y el silencio compañero de 2 personas que habían construido una vida juntos ladrillo por ladrillo. Evelyn confiaba completamente en Dorian, ¿y por qué no lo haría? Era confiable, exitoso, y nunca le había dado razón para dudar de él. En el tapiz de la vida de Evelyn, pocos hilos eran tan coloridos como su amistad con Layla Bennett. Se habían conocido 15 años atrás en una clase de yoga, uniéndose por su frustración compartida con el perro boca abajo, y su amor por el café fuerte. Layla, una madre soltera que trabajaba como profesora de arte en la escuela secundaria, traía espontaneidad y risas al mundo estructurado de Evelyn. Sus almuerzos semanales en el Café Bella Vista se habían vuelto sagrados, tiempo sacado de horarios ocupados para compartir todo, desde quejas mundanas sobre el trabajo hasta conversaciones más profundas sobre los desafíos de la vida. Su vínculo se había profundizado a través de experiencias compartidas, los procedimientos de divorcio de Layla, donde Evelyn brindó apoyo inquebrantable, llamadas telefónicas nocturnas sobre luchas de crianza, celebraciones de pequeñas victorias e hitos. Habían desarrollado su propia forma de comunicarse, terminando las frases de la otra, y entendiendo preocupaciones no expresadas con solo una mirada. Su amistad se había convertido en una piedra angular de la vida de ambas mujeres, una constante en un mundo siempre cambiante. La hija de Layla, Selene, tenía solo 4 años cuando Evelyn entró en sus vidas. La pequeña niña con rizos salvajes y dedos manchados de pintura rápidamente se había ganado un lugar en el corazón de Evelyn. A lo largo de los años, Evelyn se había convertido en una segunda figura materna para Selene, asistiendo a obras escolares, ayudando con la tarea y ofreciendo un oído atento durante los dramas adolescentes. Ahora a los 19, Selene se había convertido en una joven llamativa con el ojo artístico de su madre, y una actitud tranquila que a veces la hacía parecer mayor de lo que era. La conexión Bennett-Matthews era profunda. Las cenas de vacaciones a menudo los encontraban a los 4 juntos, la famosa lasaña de Layla compitiendo con el pollo asado de Evelyn, Dorian cortando el pavo mientras Selene ayudaba a poner la mesa. Las barbacoas de verano en el patio trasero de los Matthews presentaban los intentos de Selene en arte abstracto en el patio, y largas conversaciones que se extendían hasta las noches iluminadas por luciérnagas. Evelyn había visto a Selene transformarse de una niña tímida en una joven mujer que estudiaba diseño gráfico en la universidad comunitaria local, siempre orgullosa de sus logros como si fueran los éxitos de su propia hija. Comenzó sutilmente a principios de la primavera,
tan gradualmente que Evelyn apenas lo notó al principio. Selene comenzó a aparecer en el hospital, inicialmente por asuntos rutinarios, una vacuna contra la gripe aquí, un esguince menor allá. Evelyn la veía en la sala de espera y la saludaba, evitando los procedimientos habituales para asegurar un servicio más rápido. Estas visitas se convirtieron en oportunidades para conversaciones de actualización, con Selene compartiendo noticias sobre sus clases y solicitudes de pasantías mientras Evelyn ofrecía aliento y consejos. Durante estos encuentros, los instintos maternales de Evelyn se activaban al máximo. Notaba si Selene se veía cansada o estresada, siempre lista con una botella de agua o una barra de proteína de su cajón del escritorio. Sus conversaciones revelaban las ambiciones de Selene, planes para transferirse a una universidad de 4 años, sueños de trabajar para una importante firma de diseño en Chicago. Evelyn escuchaba con genuino interés, ofreciendo contactos de la red empresarial de Dorian, que podrían ayudar con pasantías. Los ritmos del hospital proporcionaban un telón de fondo para estas interacciones. Entre programar citas y dirigir pacientes, Evelyn robaba momentos para ver cómo estaba Selene si esperaba resultados de laboratorio o una receta. El personal se acostumbró a ver a la joven con jeans de diseñador y bufandas artísticas sentada cerca del escritorio de Evelyn, cuaderno de bocetos en mano, esperando su cita o simplemente pasando a charlar. Todo parecía perfectamente normal, un testimonio de la estrecha relación entre dos familias que se habían convertido en una a lo largo de los años. Evelyn nunca cuestionó por qué Selene elegía el Hospital General del Medio Oeste, en lugar de la clínica más cercana a la universidad comunitaria. Nunca se preguntó sobre la creciente frecuencia de visitas, o la forma en que Selene a veces parecía distraída durante sus conversaciones. En su mundo de confianza y rutina, no había espacio para la sospecha. Después de todo, esta era Selene, la niña que había ayudado a criar, la hija de su mejor amiga, tan parte de su vida como los pasillos del hospital que caminaba todos los días. A finales de abril, el mundo cuidadosamente ordenado de Evelyn comenzó a mostrar grietas casi imperceptibles. Las visitas de Selene al hospital habían aumentado dramáticamente, pasando de chequeos mensuales a apariciones semanales, que desafiaban toda explicación lógica. El patrón preocupaba a Evelyn. Ortopedia una semana, dermatología la siguiente, seguida por medicina general, y más recientemente, citas repetidas con ginecología, que activaron alarmas silenciosas en su mente. La transformación en el comportamiento de Selene era igualmente inquietante. La chica cálida y abierta que había crecido compartiendo secretos y sueños, había sido reemplazada por alguien distante y reservada. Gafas de sol de diseñador permanecían fijas en su rostro incluso bajo las duras luces fluorescentes del hospital. Su ropa había evolucionado de casual universitaria a piezas sofisticadas, que susurraban de boutiques caras, una gran diferencia de los hallazgos de tiendas de segunda mano, que orgullosamente le había mostrado a Evelyn, apenas meses atrás. Un delicado brazalete de oro captaba la luz cada vez que se movía, su obvia calidad planteando preguntas sobre su origen. Evelyn observaba desde su escritorio, mientras Selene deliberadamente elegía asientos en las esquinas más alejadas de la sala de espera, su lenguaje corporal gritando evasión. Ya no había abrazos espontáneos, la emocionada charla sobre proyectos artísticos, los silencios cómodos que alguna vez habían compartido. Ahora cuando Evelyn se acercaba, los ojos de Selene se desviaban, sus respuestas reducidas a monosílabos murmurados antes de enterrarse en su teléfono, los dedos moviéndose con energía frenética a través de la pantalla. Las racionalizaciones llegaron fácilmente al principio: estrés universitario, problemas de novio, un momento difícil con Laila. Evelyn se aferraba a estas explicaciones incluso cuando se volvían cada vez más inadecuadas. Había criado a esta chica junto con sus propias responsabilidades, la había visto crecer de una niña salpicada de pintura a una prometedora joven artista. Esta extraña fría con el rostro de Selene no podía ser la misma persona. Sin embargo, aquí estaba, semana tras semana, llevando secretos que parecían pesar más con cada visita. La revelación llegó un martes ordinario, cuando el hospital zumbaba con caos rutinario. Evelyn se había alejado de su puesto para entregar formularios de seguro a la estación de enfermeras en ginecología, una tarea que había realizado innumerables veces. Mientras se acercaba, voces susurradas llegaron desde detrás del escritorio, dos enfermeras discutiendo sobre una paciente en tonos que, aunque profesionales, no podían enmascarar su preocupación. Sus palabras pintaban un cuadro preocupante: una paciente de 19 años, múltiples visitas relacionadas con el embarazo, niveles hormonales preocupantes, demandas de absoluta confidencialidad. Los detalles coincidían demasiado perfectamente para ser casualidad. La mano de Evelyn tembló mientras colocaba los formularios en su bandeja designada, su mente acelerándose para procesar lo que inadvertidamente había aprendido. El dilema ético la consumió durante días. Como empleada del hospital, estaba obligada por estrictas reglas de confidencialidad. Su acceso a la computadora,
podría fácilmente obtener los registros de Selene, pero hacerlo traicionaría cada estándar profesional que había mantenido durante 12 años. Sin embargo, como alguien que había ayudado a criar a esta chica, que había vendado sus rodillas raspadas y celebrado sus logros, ¿cómo podía quedarse al margen si Selene estaba en problemas? La tarde del jueves trajo una resolución de la clase más cruel. Evelyn interceptó a Selene después de su cita, guiándola a la cafetería del hospital con una insistencia gentil que no admitía rechazo. Se sentaron en una mesa esquinera, la hora pico del almuerzo proporcionando cobertura para lo que Evelyn sabía sería una conversación difícil. Su enfoque fue cuidadoso, cubierto con años de afecto maternal. Habló de preocupación, de querer ayudar, de estar allí sin juzgar. La resistencia de Selene era palpable, su cuerpo curvado hacia adentro protectoramente, los dedos desmenuzando una servilleta de papel en confeti, los ojos rehusándose a encontrar la mirada de Evelyn. Cuando Evelyn finalmente preguntó sobre el embarazo, la respiración entrecortada de Selene proporcionó la confirmación. Pero lo que siguió destrozó el mundo de Evelyn más completamente de lo que cualquier simple admisión podría haber hecho. Selene habló de un hombre casado, de decisiones deliberadas, de secretos que nunca podrían ver la luz del día. Y luego, con una crueldad casual que parecía ajena a la chica que Evelyn creía conocer, Selene reveló la identidad del padre. El nombre quedó flotando en el aire entre ellas: Dorian. Su Dorian. El esposo en quien había confiado durante 22 años, el hombre que se había sentado frente a esta niña convertida en mujer incontables veces en su mesa del comedor. Selene mencionó el Riverside Inn, las tardes de los jueves, compras de joyas, cada detalle aterrizando como un golpe físico contra el pecho de Evelyn. Evelyn permaneció congelada mientras Selene recogía sus cosas y se marchaba, las luces fluorescentes de la cafetería repentinamente demasiado duras, el ruido ambiental del hospital desvaneciéndose a un zumbido distante. Su mente luchaba por procesar la traición, no solo la infidelidad de Dorian, sino la violación de cada límite que había dado por sentado. Esta era la hija de Layla, prácticamente familia, alguien a quien habían visto crecer desde la infancia hasta la edad adulta. El resto de su turno pasó en una neblina. Las manos de Evelyn se movían automáticamente a través de tareas familiares, mientras sus pensamientos se arremolinaban en recuerdos ahora contaminados con nuevo significado. Cada interacción entre Dorian y Selene a lo largo de los años exigía un nuevo examen. Los toques casuales, las bromas internas, las ofertas de llevarla a casa, gestos inocentes que ahora apestaban a acoso y traición. El fin de semana después de la revelación de Selene, encontró a Evelyn transformada en alguien que apenas reconocía. Años de confianza habían dado paso a una fría determinación, mientras construía metódicamente su caso contra Dorian. Su plan telefónico compartido se convirtió en su primera vía de investigación, accedido a través del portal en línea con el que rara vez se había molestado antes. Los registros de llamadas revelaron un patrón: docenas de llamadas al número de Selene, muchas durante horas de trabajo, algunas durando más de una hora. Los registros de mensajes de texto, aunque el contenido no era visible, mostraban cientos de intercambios que se remontaban a 8 meses atrás. Su búsqueda se expandió a sus cuentas bancarias conjuntas y estados de tarjetas de crédito. El Riverside Inn aparecía con regularidad condenatoria, cada jueves por la tarde durante los últimos 6 meses, tal como Selene había afirmado. Cenas costosas en restaurantes que Evelyn nunca había visitado, compras en joyerías que no habían resultado en regalos para ella, estadías en hoteles en ciudades vecinas durante supuestos viajes de negocios. Cada descubrimiento se sentía como otra vuelta de tuerca, pero Evelyn siguió adelante, captura de pantalla tras captura de pantalla, construyendo un rastro innegable de engaño. La evidencia más dañina vino de una fuente inesperada: su cuenta de almacenamiento en la nube, configurada años atrás y en gran parte olvidada, respaldaba automáticamente fotos del teléfono de Dorian, escondidas en una carpeta etiquetada Proyectos de Trabajo. Había imágenes que revolvían el estómago de Evelyn: Selene en varios estados de desnudez, selfies de los dos en habitaciones de hotel, marcas de tiempo que coincidían perfectamente con las supuestas reuniones tardías y conferencias de fin de semana de Dorian. Los registros médicos permanecían fuera de su alcance, pero Evelyn no los necesitaba. La línea de tiempo era clara. El embarazo de Selene coincidía perfectamente con el inicio de sus frecuentes visitas al hospital y la escalada de reuniones secretas con Dorian. Cada pieza de evidencia añadía peso a una verdad que Evelyn ya no podía negar, incluso mientras su corazón se rompía con cada revelación. El domingo por la noche llegó con el peso de la inevitabilidad. Evelyn había pasado el día organizando su evidencia, imprimiendo capturas de pantalla, creando una línea de tiempo que sería imposible de refutar. Cuando Dorian regresó de su supuesta salida al golf, otra mentira, ahora sospechaba. Ella estaba esperando en su sala de estar,
documentos esparcidos por la mesa de café como acusaciones hechas forma. Su reacción inicial fue un ejemplo típico de negación. El rostro de Dorian pasó por sorpresa, confusión y finalmente indignación mientras Evelyn presentaba sus hallazgos. Desestimó los registros telefónicos como comunicación relacionada con el trabajo, afirmó que los cargos del hotel eran para reuniones con clientes, insistió que las joyas eran para regalos de negocios. Su voz llevaba la confianza suave de un hombre acostumbrado a cerrar tratos, a doblar la realidad a su voluntad, pero Evelyn había anticipado sus desviaciones. Produjo las fotos, observando cómo el color se drenaba de su rostro al reconocer imágenes que pensó estaban escondidas con seguridad. Aún así persistió, cambiando tácticas de la negación a la minimización. Selene lo había perseguido, afirmó. Estaba perturbada, buscando atención, posiblemente involucrada con drogas. Él había estado tratando de ayudarla, de proporcionar orientación como una figura paterna. El timbre de la puerta interrumpió su discusión cada vez más acalorada. Evelyn la abrió para encontrar a Selene parada en su porche, ojos enrojecidos pero determinados. Había venido a recoger algo que había dejado en el auto de Dorian, dijo, aunque sus manos temblorosas sugerían otro motivo por completo. La actitud de Dorian cambió instantáneamente ante la aparición de Selene. Su voz se endureció mientras la acusaba de mentir, de tratar de destruir su matrimonio por despecho. Pintó un cuadro de una joven promiscua, que había tenido múltiples parejas, que no podía saber con certeza quién había engendrado a su hijo. Las reuniones en el Riverside Inn eran sesiones de consejería, insistió. Las joyas, meros símbolos de aprecio por una joven problemática a la que había intentado ser mentor. Selene permaneció en silencio durante su diatriba, su mera presencia pareciendo alimentar su narrativa desesperada. La llamó inestable, sugirió que había desarrollado una obsesión enfermiza con él, afirmó que había amenazado con arruinar su reputación si no dejaba a Evelyn. Cada palabra goteaba crueldad calculada, diseñada para socavar tanto la credibilidad de Selene como la confianza de Evelyn en lo que había descubierto. Pero Evelyn observó el rostro de Selene mientras Dorian hablaba, vio el destello de dolor ante cada acusación, el tensado de su mandíbula ante sus mentiras, el breve destello de algo más oscuro cuando negó su relación por completo. Esta no era la reacción de una acosadora delirante, sino de alguien que escuchaba manipulaciones familiares desplegadas en su contra. Cuando Dorian finalmente hizo una pausa para respirar, Selene sacó de su bolso su propia evidencia, un recibo de prueba de paternidad prenatal, programada para la semana siguiente. Su voz permaneció firme mientras explicaba que el ADN probaría lo que Evelyn ya sabía. Las negaciones de Dorian se desmoronaron ante la inminente prueba científica, sus tácticas de manipulación agotadas. La confrontación terminó con la retirada de Dorian al piso de arriba, y la silenciosa partida de Selene, dejando a Evelyn sola entre la evidencia dispersa de su vida destrozada. El hombre que había amado durante más de 2 décadas no solo la había traicionado, sino que lo había hecho con alguien que ella consideraba familia, alguien apenas mayor que su propio matrimonio. Los días siguientes pasaron en una neblina surreal. Evelyn continuó sus turnos en el hospital, su máscara profesional firmemente en su lugar incluso mientras su vida personal yacía en ruinas. Los colegas notaron su apariencia demacrada, las ojeras oscuras, pero ella desvió sus preocupaciones con facilidad practicada. Las rutinas familiares de atención al paciente y tareas administrativas proporcionaban estructura a días que de otro modo amenazaban con disolverse en el caos. Las visitas de Selene al hospital continuaron, aunque ahora tenía cuidado de evitar completamente el área de Evelyn. Sus caminos se cruzaban ocasionalmente en pasillos o ascensores, cada encuentro cargado de tensión no expresada. La chica que una vez la había buscado ahora parecía encogerse ante su presencia, ya fuera por vergüenza o autopreservación. Evelyn no podía determinar. Los intentos de reconciliación de Dorian comenzaron casi de inmediato. Flores llegaban a su lugar de trabajo, acompañadas de tarjetas profesando amor y arrepentimiento. Dejaba mensajes de voz pintándose como un hombre que había cometido un terrible error, que había sido débil pero nunca había dejado de amarla. La misma voz suave que había cerrado innumerables tratos de negocios ahora trabajaba para salvar su matrimonio, empleando cada táctica de manipulación en su arsenal. Pero Evelyn permaneció inmutable. Cada gesto se sentía calculado, cada palabra cuidadosamente elegida para el máximo efecto en lugar de genuino remordimiento. Comenzó a dormir en la habitación de invitados, hablando con Dorian solo cuando era absolutamente necesario, existiendo en la misma casa mientras habitaba mundos completamente diferentes. Durante este periodo, Layla permaneció felizmente inconsciente de la tormenta que se gestaba alrededor de su hija y mejor amiga. Sus almuerzos semanales continuaron, aunque Evelyn se encontró editando sus respuestas, omitiendo la crisis que consumía sus pensamientos. El peso de este secreto, que la hija de Layla llevaba el hijo de Dorian, presionaba contra su pecho durante cada conversación.
cada risa compartida que ahora se sentía hueca y forzada. El punto de decisión se acercaba con la prueba de paternidad programada. Evelyn sabía que una vez que la prueba científica confirmara la paternidad de Dorian, habría que tomar decisiones. El divorcio parecía inevitable, pero ¿qué pasaría con Layla? ¿Cómo podría decirle a su mejor amiga que su esposo había seducido y embarazado a su hija adolescente? La verdad destruiría múltiples relaciones, sin embargo mantenerla oculta se sentía como otra traición. Mientras yacía despierta en la habitación de invitados, escuchando los pasos de Dorian en el pasillo afuera, Evelyn se dio cuenta de que independientemente de su decisión, nada volvería a ser lo mismo. La vida que había conocido, la confianza que había dado por sentada, la familia que había construido, todo se había derrumbado bajo el peso de secretos y mentiras. Lo que viniera después se construiría sobre cimientos completamente diferentes, moldeado por las duras lecciones de la traición y la fuerza encontrada al enfrentar verdades desagradables. El mensaje de texto llegó tarde el viernes por la noche, su brevedad enmascarando desesperación. Encuéntrame en la cabaña, 8 de la noche mañana. Necesitamos hablar sobre el bebé. Dorian miró fijamente la pantalla, sopesando sus opciones. La semana pasada había sido una tortura. Evelyn durmiendo en la habitación de invitados, apenas dirigiéndole la palabra. La prueba de paternidad amenazando con exponer todo. Quizás esta reunión ofrecía una oportunidad de convencer a Selene de desaparecer, de salvar lo que quedaba de su matrimonio, antes de que los resultados confirmaran lo que todos ya sabían. La cabaña se encontraba a 40 millas fuera de la ciudad, una reliquia de sus viajes de caza, que se había convertido en su lugar de encuentro secreto. Mientras su auto serpenteaba por oscuros caminos forestales, recuerdos de tardes robadas parpadeaban en su mente. Se había convencido de que esos encuentros eran distracciones inofensivas, sin reconocer las necesidades más profundas que llevaban a Selene a sus brazos. La estructura emergió de las sombras del crepúsculo. Tablas desgastadas, porche hundido, ventanas como ojos vacíos. El auto de Selene estaba junto al viejo roble, confirmando que había llegado primero. El aislamiento que una vez pareció emocionante ahora parecía siniestro, sin vecinos por millas, servicio celular irregular, sin testigos de lo que esperaba adentro. La encontró sentada en la mesa de madera marcada, una sola linterna iluminando rasgos endurecidos más allá de sus 19 años. Algo en su postura lo hizo detenerse en el umbral. Se había ido la chica ansiosa que pendía de cada una de sus palabras, reemplazada por alguien que apenas reconocía. Siéntate, Dorian. Su voz llevaba un filo que nunca había escuchado antes. Mientras se bajaba en una silla, manteniendo distancia entre ellos, Selene comenzó a hablar. Las palabras brotaron, no la súplica desesperada que esperaba, sino una historia que replanteaba todo lo que pensaba que entendía. Habló del abandono de su padre cuando tenía 3 años, la herida abierta que dejó en su joven corazón, de observar a otras niñas con sus padres en eventos escolares, sintiendo la ausencia como un dolor físico, de la amistad de su madre con Evelyn, consumiendo gradualmente más tiempo y energía emocional, dejando a Selene sintiéndose invisible en su propia casa. Cada vez que mamá cancelaba nuestros planes por Evelyn, cada vez que pasaba horas al teléfono con ella en lugar de ayudar con mi tarea, cada vez que guardaba sus mejores historias y risas más grandes para sus almuerzos, se sentía como perderla a ella también. Los dedos de Selene trazaron patrones en la mesa polvorienta. Solo quería que alguien me eligiera primero, solo una vez. Cuando Dorian comenzó a mostrar interés el verano pasado, se sintió vista por primera vez. Su atención llenó el vacío con forma de padre que había llevado durante 16 años. Se había convencido de que era real, que él podría dejar a Evelyn y darle la familia completa que siempre había anhelado. Realmente creí que te importaba, dijo, la voz frágil con dolor. Cuando preguntabas sobre mi arte, recordabas mi orden de café favorito, me decías que era especial. Pensé que finalmente tendría lo que todos los demás tenían, una figura paterna, una familia. El embarazo no había sido planeado inicialmente. Cuando sucedió, lo había visto como destino, el universo dándole lo que siempre había querido, pero su reacción de pánico destrozó esa ilusión. Su charla sobre arreglar el problema dejó claro que ella era desechable, solo otro secreto para esconder. Nunca me viste como una hija o siquiera como una persona. Los ojos de Selene ardían con años de dolor reprimido, solo algo para usar cuando estabas aburrido de tu vida perfecta. Como todos los demás, Dorian se movió incómodo, reconociendo la verdad en sus palabras. Había explotado su vulnerabilidad sin considerar el daño que podría causar. Selene, lo siento, nunca quise lastimarte, pero esto tiene que terminar. Podemos resolver la situación del bebé discretamente. No hay un nosotros, lo interrumpió. Nunca lo hubo. Dejaste eso claro cuando elegiste tu reputación sobre todo lo que me prometiste. La conversación se desvió mientras Dorian intentaba razonar con ella, ofreciendo dinero,
apoyo, cualquier cosa para hacer que este problema desapareciera. Pero Selene había ido más allá de la negociación. La chica que anhelaba una familia, se había transformado en alguien alimentada por la traición y la rabia. Tengo grabaciones, reveló, videos de esta cabaña, fotos de hoteles, mensajes que enviaste, todo lo que necesito para destruir tu matrimonio, tu negocio, toda tu vida. La compostura de Dorian se quebró, se lanzó hacia adelante, agarrando sus brazos. No puedes hacer esto. Piensa en lo que estás tirando por la borda, tu futuro, el futuro del bebé. El cuchillo apareció con velocidad practicada, una hoja de caza del cajón de la cocina de la cabaña. En un movimiento fluido, lo clavó en su pecho, retrocediendo mientras él se tambaleaba, las manos apretando la mancha roja que se extendía. Mi futuro, lo observó colapsar sin pestañear. Lo destruiste en el momento en que me hiciste creer que podría tener una familia real. La respiración de Dorian se volvió dificultosa, sus ojos abiertos con shock y dolor, mientras la oscuridad se infiltraba en su visión. Vio no a una asesina sino a una chica rota cuya desesperada necesidad de pertenencia a él había retorcido en algo monstruoso. Selene permaneció inmóvil, mientras su respiración se detenía, su rostro desprovisto de emoción. Había planeado para esta posibilidad, sabiendo que su confrontación podría terminar en violencia. Con precisión mecánica, limpió el cuchillo, recogió sus pertenencias y extinguió la linterna. El bosque se tragó su partida, dejando atrás una cabaña que guardaba un último secreto. En la muerte, Dorian se había convertido en otra figura paterna ausente, otro hombre que había fallado en darle a Selene la familia que había buscado desesperadamente. La vida perfecta por la que había arriesgado todo para traicionar, había terminado en perfecta oscuridad, orquestada por alguien cuyo dolor nunca se había molestado en entender. 15 de junio de 2018 marcó el día en que un excursionista encontró el cuerpo de Dorian Matthews, cerca de una cabaña abandonada en la zona rural de Iowa. Lo que inicialmente parecía ser un trágico accidente, revelaría una retorcida historia de traición entre una esposa amorosa, la hija adolescente de su mejor amiga, y un secreto que conmocionaría a su pequeña comunidad hasta lo más profundo. La detective Lily Chen llegó a la escena del crimen tarde en la mañana del domingo, el calor del verano ya opresivo en el denso bosque. La víctima yacía boca arriba en el piso de la cabaña, una única herida de cuchillo en el pecho contando su propia historia cruda. Su billetera permanecía intacta descartando un robo. La naturaleza calculada del ataque sugería algo mucho más personal. De vuelta en la ciudad, Evelyn recibió la noticia de 2 oficiales uniformados en su puerta. Su reacción lo sorprendió. Ningún colapso inmediato en lágrimas, ningún llanto dramático. En cambio se hundió lentamente en su sofá, su rostro una máscara compleja de emociones que no podían interpretar del todo. Supongo que querrán saber sobre Selene Bennett, dijo en voz baja, las palabras pareciendo envejecerla una década. La investigación avanzó rápidamente una vez que Evelyn proporcionó su declaración. Registros telefónicos, estados bancarios y testimonios de testigos pintaron un cuadro sórdido de una aventura de 8 meses entre el empresario de 48 años y una chica que había conocido desde la infancia. Las grabaciones de seguridad de gasolineras cercanas capturaron el auto de Selene dirigiéndose hacia la cabaña el viernes por la noche y regresando horas después. El arresto de Selene ocurrió el lunes por la tarde en la casa de su madre. No ofreció resistencia, manteniendo una calma inquietante mientras los oficiales leían sus derechos. Durante el interrogatorio, admitió fácilmente el apuñalamiento, describiéndolo con detalles clínicos que helaron incluso a detectives veteranos. La evaluación psicológica que siguió reveló a una joven mujer consumida por problemas de abandono y una necesidad desesperada de pertenencia, retorcida en algo oscuro y violento. Los medios descendieron como buitres, transformando la tragedia privada en espectáculo público. Prominente empresario asesinado por amante adolescente, gritaban los titulares en todo el estado. Reporteros acamparon fuera de la casa de Evelyn, el hospital donde trabajaba, incluso el modesto apartamento de Layla. La comunidad que una vez había admirado el aparentemente perfecto matrimonio de los Matthews, ahora susurraba a sus espaldas, diseccionando cada interacción que habían presenciado entre Dorian y Selene a lo largo de los años. A través de informes policiales y registros de evidencia, Evelyn conoció el alcance completo de la traición de su esposo y el descenso de Selene hacia la obsesión. Los mensajes de texto revelaron cómo Dorian había perseguido inicialmente a la chica, explotando su vulnerabilidad antes de encontrarse atrapado en su fantasía cada vez más inestable de crear una nueva familia. Los resultados de la prueba de embarazo confirmaron lo que Evelyn ya sabía. Selene llevaba el hijo de Dorian, aunque ya había programado un aborto para la semana siguiente. El mundo de Layla se destrozó más completamente que el de Evelyn. La amiga en la que se había apoyado durante 15 años, había sido traicionada por su esposo con la propia hija de Layla.
una hija que había cometido asesinato en la búsqueda de un sueño retorcido. Su primer encuentro después del arresto de Selene tuvo lugar en la sala de estar de Evelyn, ambas mujeres destrozadas por el dolor y la culpa. Le fallé, susurró Layla, lágrimas corriendo por su rostro. Estaba tan absorta en tener una amistad adulta, alguien que me entendiera, que no vi lo que ella necesitaba. Evelyn tomó la mano de su amiga. Ambas fallamos al ver lo que estaba sucediendo ante nuestras narices. Las señales estaban allí, simplemente no quisimos ver. La comunidad luchó por procesar el escándalo. Algunos culparon a Dorian por aprovecharse de una chica vulnerable. Otros señalaron la obvia inestabilidad de Selene. Muchos susurraban sobre los fracasos de Layla como madre soltera. Pero para Evelyn, los juicios de los demás importaban poco comparados con su propio ajuste de cuentas interno. El apoyo vino de fuentes inesperadas. Colegas en el hospital formaron una barrera protectora contra reporteros intrusivos. Su vecina anciana traía cazuelas, y se sentaba con ella durante noches sin dormir. Un consejero de duelo la ayudó a navegar las complicadas emociones de llorar a un esposo que había amado mientras procesaba su traición final. El juicio atrajo atención nacional. Selene se declaró culpable de asesinato en segundo grado, su abogado argumentando que años de trauma por abandono y la manipulación de Dorian la habían llevado a la violencia. Recibió 25 años con posibilidad de libertad condicional, su juventud y estado psicológico considerados factores atenuantes. Durante todo el proceso, mostró poca emoción, pareciendo casi aliviada de haber finalmente capturado la atención completa de todos. En los meses que siguieron, Evelyn reconstruyó lentamente su vida, vendió la casa con sus recuerdos contaminados, mudándose a un apartamento más pequeño cerca del hospital. La terapia la ayudó a entender que las acciones de Dorian reflejaban sus propias fallas morales, no ninguna deficiencia en ella como esposa. Aprendió a reconocer las señales de alerta que había pasado por alto, las señales sutiles de acoso, la explotación de la vulnerabilidad, las dinámicas peligrosas que se habían desarrollado a plena vista. Su amistad con Layla perduró, aunque cambió para siempre. Se reunían mensualmente para tomar café, navegando el delicado equilibrio de apoyarse mutuamente mientras procesaban sus traumas entrelazados. Juntas visitaban a Selene en prisión, tratando de entender a la chica rota detrás de la máscara de la asesina. 2 años después de aquel fatídico día de junio, Evelyn se paró ante un grupo de apoyo para cónyuges traicionados, compartiendo su historia. La confianza no se trata de fe ciega, les dijo. Se trata de estar conscientes, establecer límites y reconocer que a veces los mayores peligros vienen de aquellos más cercanos a nosotros. La cabaña donde Dorian murió permaneció abandonada, siendo lentamente reclamada por el bosque. Los adolescentes locales susurraban que estaba embrujada, sin saber que los verdaderos fantasmas eran los sueños rotos y la confianza mal depositada que habían llevado a la tragedia. Al final, la historia sirvió como un cuento aleccionador sobre los peligros de la explotación, las consecuencias de la negligencia, y la oscuridad que puede crecer cuando las necesidades desesperadas quedan insatisfechas en las sombras de vidas aparentemente perfectas.